Audioescuelasabática.com. Miércoles 2 de noviembre. Él murió por nosotros. Escucha Juan capítulo 3, versos 14 al 18 y Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Juan capítulo 3, versos 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. Esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Hebreos capítulo 10, verso 4. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Escucha Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Qué gran esperanza puedes obtener de estos versículos, especialmente cuando sientes, con razón, que mereces ser condenado por algo que cometiste. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesucristo declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. Hebreos capítulo 9, verso 14. Lutero se refirió a la cruz como el altar en que Él, Cristo, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Hebreos capítulo 5, verso 7. Luther's Works, tomo 13, página 319. Cristo murió una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versos 10 y 12, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca pierde poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, Cristo para salvarla habría escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. Ministerio de Curación, página 96.
Vuelve a escuchar Juan capítulo 3, verso 16, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por tu nombre. ¿Cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar?